Bienvenidas a este programa, edición 153 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Quiero comentarles de que ya vamos en la semana 10 terminando todo este libro que es Sabiduría para Madres o Madre Sabia. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos. Les saluda Isabel de Estrada. Y Gloria de Navarro. Iniciamos entonces con el día número 1, una visión para el ministerio. Esto es la relación de una madre con el mundo. Después de poner la casa en orden, la mujer está lista para el ministerio. Eso quiere decir que debe participar en todas las tareas de la iglesia, deberá ir a un país extranjero y hablar otro idioma. ¿De qué forma se sabe cómo servirle al Señor? La respuesta a estas preguntas y mucho más se hallan en el estudio de esta semana sobre el ministerio. Entonces tenemos acá una visión para el ministerio. No sé si tú quieres decir algo antes. Sí, un saludo para todos. Y realmente estamos terminando este libro en la unidad 10 y yo creo que cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, cada una deberíamos de empezar con una oración para pedirle al Señor sabiduría y que abra nuestros ojos a las necesidades de las personas que nos rodean y que nos permite verlas como tú las ves, dice, con sus angustias y preocupaciones, que el Señor revele la tarea ministerial y que nos llene de fortaleza para la extensión de su reino. Es necesario que oremos siempre al Padre. Okay. Entonces, vamos a ver lo que es la visión para el ministerio, ¿sí? Vamos a hablar sobre nuestro servicio al mundo. Comenzamos esta lección con el libro de Esther. Oro para que tengas una visión del ministerio. Había que leer Esther 4, del 11 al 14. Yo tengo acá del 13 al 14 y dice, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Entonces acá miramos que Dios salva a su pueblo judío a través de una joven judía. La reina había hecho enojar al rey, de modo que éste le mandó a desterrar y comenzó a buscar una nueva esposa. Le llevaron jóvenes vírgenes de toda la nación. Cuando le tocó el turno a Esther, el rey la amó más que a las otras doncellas, así que le colocó la corona sobre la cabeza y la nombró reina. Entonces viene aquí la pregunta, ¿por qué habrá sido mejor que Esther ¿por qué habría sido mejor para Esther permanecer callada? Bueno, porque como ella era judía, y no cabe duda que había pensado, por ser judía y reina, no me van a preguntar. Entonces, por eso era para ella mejor estar callada. ¿Cuál era el precio de hablar? Iba a ser muerta juntamente con su pueblo. ¿De qué forma usó Dios la vida de esta joven judía para cambiar la historia? Según el 2:17 dice, porque halló gracia para salvar al pueblo judío delante del rey. Entonces, también ella fue una persona valiente, también una persona obediente. Tu corazón anhela ministrar a cierto grupo de personas, tienes el don de la enseñanza, del servicio o de la administración, te sientes inclinada a servir de una manera especial en tu iglesia, te preguntas si tienes algún ministerio. Entonces, ahora dice acá que somos unas vasijas limpias. Había que leer 2 Corintios 4:7 y Efesios 2:10.
Yo tengo acá 2 Corintios 4:7 y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí, Efesios 2:10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces somos vasijas terrenales que contienen la vida de Jesús, de modo que Él pueda ministrar al mundo que sufre, pero es a través de nosotras. Tenemos que leer también 2 2, 20 y 21. ¿Tú podrías leer esta, por favor? Con mucho gusto. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjate que la palabra santificado significa apartado. Y Pablo escribe aquí en 2 Timoteo lo que tú acabas de leer, el carácter del soldado de Cristo. O sea que podemos leer toda esta parte, ¿verdad? De 2 Timoteo para ver qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros y qué significa ser un utensilio apto para el Señor. También 2 Timoteo lo podrías leer nuevamente, pero el 2 del 14 al 16. Siempre 2, pero del 14 al 16. 2 Timoteo dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sí, el Entonces, 16, ¿verdad? sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí nos exhorta entonces a que tenemos que tener cuidado a no discutir, a evitar estas palabras y nuestras lenguas deben ser purificadas si vamos a ser vasijas de honor. También había que leer Mateo 23 del 25 al 27. ¿Tú lo tienes por ahí? No, no lo tengo. Entonces dice, pobres de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos. ¿Por qué Jesús llamó hipócritas a los escribas y fariseos, según Mateo 23, del 25 al 27? Bueno, realmente esa palabra es bastante fuerte y aún para nosotras mismas también, ¿verdad? Porque según aquí la explicación que podíamos dar es porque ellos no eran sinceros consigo mismo, eran carnales y eran legalistas, según la palabra. Como que su corazón no estaba conforme a lo que Dios pedía, ¿verdad? ¿Qué ilustración usó Jesús para enseñar que la pureza interior es más importante que las obras religiosas que se ven? Fueron dos objetos, dos cosas, vaso y plato, limpios por fuera, y también el sepulcro blanqueado y llenos, dice, de inmundicia por dentro. Sí, Qué pues, ejemplos tan grandes. vasos y sepulcros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica la fuerte acusación que Jesús les hizo a los escribas y fariseos en nuestro servicio a los otros? Se aplica si cada día nosotros le pedimos al Señor que nos haga una limpieza profunda, interna, pues
yo conozco su palabra. Y la única forma en que nosotros podemos ser renovados y limpiados tiene que ser por la lectura y oración de su palabra. Exactamente. Y es increíble que Jesús no criticó severamente ni a las prostitutas ni a los recaudadores de impuestos, sino a los ministros de su época. Fue a ellos quienes necesitaban una limpieza profunda interior. Que el Señor nos ayude entonces a realmente, cuando nosotros le sirvamos, que sea primero de corazón, sea para agradar a Dios. Todas las personas somos pecadoras, no hay ni un justo, no hay un solo santo. Es en Jesucristo que nosotros tenemos esa posición. Y fíjate que la santidad el Señor nos la da, ¿verdad? Dios nos da su santidad, pero esa es una santidad posicional, pero tenemos la otra santidad que es la que nosotros tenemos que buscar día a día. O sea que en Él somos santos, pero el cristiano debe aprender a apartarse, a hacer una vasija limpia delante del Señor para ser usado. Y algo que es tan importante es cuando uno va a ministrar a otros o vamos a servir en cualquier área, sea cualquier área, estar a cuentas con el Señor, pedirle, Señor, porque todos pecamos todos los días y a cada rato, y pedirle al Señor que Él nos limpie, que nos arrepentimos, que por favor, para que podamos ser esas vasijas limpias y esos instrumentos delante del Señor. Así es. Yo creo que también el texto que lleva bastante a uno su cabeza y su corazón es el 2 Timoteo 2, 20, 21, y tú lo acabas de decir, porque dice que hay utensilios de honra y santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Realmente no es fácil predicar la palabra en frente a un grupo de personas si nuestro testimonio no responde. Entonces, no es que nosotros nos creamos 100% santos, pero hacemos lo posible, tratamos la manera de vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso la gente de afuera no lo mira. Quienes se dan cuenta las 24 horas es mi esposo y mis hijos, mi familia cercana, quienes me miran, compartimos y platicamos. Ellos se dan cuenta realmente cómo es mi actitud, qué música escucho, qué palabras hablo, qué cosas comento, porque lo que uno tiene dentro de su corazón, de eso, dice su palabra, habla la boca. Entonces, como decíamos al principio de esta lección, no tenemos que ir al África, no tenemos que ir a países fuera de Guatemala para predicar el Evangelio. Empecemos primero por la casa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con los vecinos, y entonces seremos instrumentos de honra para utilidad del Señor. Exacto. Y si en algún momento alguien nos está escuchando o viendo, si realmente el Señor le ha hecho el llamado para ir al África, al Asia, a las otras partes, pues también, ¿verdad? El Señor bendiga, porque cada quien, el llamado es personal, el llamado es específico, el llamado es individual. Dios no llama en grupos, es increíble lo que Dios hace, pero nosotras tenemos hijos, ahí ese es nuestro llamado, o sea, recordar, ¿verdad? Que nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, a pesar de que yo pueda estar yendo para las otras partes y viniendo, porque es muy duro, fíjate, que en la iglesia estemos levantando las manos, estemos saludando y todo, y en la casa nos estemos gritando, nos estemos, o sea, eso es bien complicado y como tú decías, los hijos se dan cuenta, ¿verdad? El esposo se da cuenta. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer, es que yo pienso que esta palabra es para todos, ¿verdad? Que tengamos una limpieza profunda, porque cuando nos damos cuenta, somos útiles delante de Dios por misericordia, porque no tenemos ningún mérito alguno. Es Dios el que tiene misericordia de nosotros para usarnos y llevar su palabra, porque Él sí lo es todo, nosotros no, pero es por misericordia, cuando de repente te das cuenta de que tienes un llamado de parte del Señor y uno de los llamados que tenemos todas las mujeres, pues ha sido el llamado a la santificación, ¿verdad? Primero, Dios nos ha llamado para ser salvas. Ese es un primer llamado. Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido a nosotras, no nosotras a Él. Decidimos seguir a Dios
Es Él quien nos ha escogido. Ya cuando somos sus hijos, Él nos llama a todos para que nos santifiquemos. Y esa santificación tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos indica lo que sí está bien y lo que no está bien. Nos recuerda cuando hemos pecado, cuando hemos pensado mal, cuando hemos visto mal, hablado mal. O sea, todo aquello que le desagrada a Dios, el Espíritu Santo nos lo trae a la memoria. Y es por eso que sí tenemos que ser vasos o instrumentos limpios en las manos del Señor para ser utilizados. Ahora, así es. Lo que dice Corintios a mí me parece bastante importante también. 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La verdad es que si nos vemos lindas, si hablamos bonito, si nos comportamos como debe de ser, es porque Cristo está dentro de nosotros. Los vasos de barro somos nosotros. Tal vez estamos rajados, astillados, quebrados, no sé cómo, viéndolo pues en un objeto material, pero realmente el tesoro que tenemos nosotros adentro es Cristo Jesús y Él es el que brilla por nosotros. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, inconversa, oye palabras lindas y sabias y benditas, no somos nosotras, es el Señor en nosotras quien nos hace hablar así y aprender cada día más de Él. exacto. Y fíjate que esto que tú acabas de leer, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, es el mensaje de la salvación y los resultados que ésta produce son gloriosos y divinos. Realmente nosotros somos personas frágiles, personas débiles, personas mortales, ¿verdad? Pero es increíble que el Señor, o sea, nosotros no tenemos mérito alguno, pero la grandeza del mensaje del Señor, Él ha puesto en cada uno de nosotros para que nosotros seamos esos vasos de barro, esas partes para poder testificar, porque la excelencia, ya tú lo dijiste, viene de parte de Dios. Eso es lo que Dios da. Él es su mensaje, es Jesucristo, es Él. Entonces muchas veces nosotros ahora nos damos cuenta y decimos, no, pero yo, o sea, está bien, ¿verdad? Yo soy hija de Dios, yo todo lo puedo, está bien esa parte, pero tenemos que recordar que es el que está en nosotros, ¿verdad? Es Él el que actúa en nosotros. Y pues es su evangelio también el que Él ha depositado, el que llevamos en nuestros vasos, en nuestra vida, esos vasos de barro que somos nosotros. Así que por eso decía el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino a Jesucristo como Señor. No es de nosotros, no es de nuestra vida, no mírenme a mí, mírenme cómo soy, no, sino es a Jesucristo realmente. Sin embargo, también somos cartas abiertas al mundo. Ahora quisiera, por favor, que me apoyaras leyendo el consejo práctico para mamá. Muy bien, dice, no hay nada como una comida casera caliente cuando estás enferma. Y no hay nada peor que tener que restregar y lavar las ollas sucias cuando estás enferma. Cuando le lleves comida a alguien que está enfermo, que haya tenido un bebé, que haya sufrido una pérdida, que se haya mudado recientemente, etcétera, utiliza recipientes desechables. Quien reciba el alimento te lo agradecerá. Y cuando lleves la cena, no te olvides del postre y quizás unos caramelos de menta para después de cenar. Les encantará tu toque distinguido. La verdad, hija, es que tenemos que buscar a alguien que tiene hambre para darle de comer. Tenemos que ser generosos, darle ropa al que tiene frío, visitar al enfermo, extender la mano. En eso consiste realmente este tesoro que tenemos en vasijas de barro. Entonces, si alguien por ahí de su vecindad, de su familia, está con estas características, pues hay que extenderle la mano. Pareciera que cuando ya es uno cristiano, como que estuviera uno de escalón, ¿verdad? Y se vuelve uno primero presumido y no hace nada. Y no en eso consiste. Tenemos que extender la mano al necesitado. Exacto. ¿Tú qué Entonces, dices? este consejo práctico dice que
Podemos llevar comida a un enfermo, ¿verdad? O a una mamá que acaba de tener un bebé o alguien. O sea, con la comida, mira, con la comida podemos bendecir a muchas personas. Con la comida el Señor puede usar, nos puede usar como instrumento. Yo eso, o sea, lo he visto. Dios nos puede usar como un instrumento para Él a través de la comida, compartiendo con otros. A lo mejor alguien necesitaba, como decía, alguien que acaba de tener un bebé no está para estar cocinando, ¿verdad? Y de repente le pueden llevar comida casera, comida de una vez que le quede. Ella hasta da el consejo que sea platos que no retornen, ¿verdad? Sino que de una vez le queden ahí a la persona para no estar lavando, restregando y no después estar pidiendo las cosas, ¿verdad? Mire, deme las cosas. Pero qué bonito es compartir el amor de Dios también a través de la comida. Y es que aquí también no está diciendo que solamente al pueblo cristiano hay que tenderle la mano, hay que tenderle la mano al que lo necesita, sea o no sea creyente, porque en eso consiste realmente ser uno generoso y ser uno caritativo, ¿verdad? Poder compartir lo que uno tiene. Hagámoslo porque hay necesidades. Sí, y ahorita con la situación actual, tú te das cuenta, hay bastante necesidad. No tienes mucho, ahora solo con salir a la calle y te das cuenta que hay necesidad.